Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hay muchas preguntas dando vuelta en la ciudadanía, pero también hay muchos diagnósticos, pero también hay alguna certeza respecto de cuál momento estamos, en qué momento estamos respecto de la democracia, en qué momento estamos respecto de la ciudadanía. Probablemente la última elección presidencial, al menos la primera vuelta, dejó muchas interrogantes respecto de nuevos sectores que aparecen y que votan de maneras distintas. Algunos hablan de populismo, otros hablan, ¿no es cierto?, de nuevos ciudadanos más indiferentes y desapegados. Pero ¿cómo repercute todo esto también en el sistema democrático? Bueno, un poquito de eso y demás. Vamos a hablar con Juan Pablo Luna, cientista político, académico de la Universidad Católica. Ha sido también investigador asociado en el Instituto Milenio de los Fundamentos de los Datos. Entonces es un investigador que no solamente habla de política desde la academia, sino que también mete los pies en el barro. Juan Pablo, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Claudia. Vamos a partir desde lo contingente a lo profundo, porque tú escribiste recientemente, hace pocos días, una columna muy interesante en Tercera Dosis sobre un futuro tuneado. Ocupas la palabra tuneado, que tuvo que ver, ¿no es cierto?, con un concepto que usó Franco Parisi en la elección, y me parece que tú pones ahí también un guiño a algo de ese electorado del que hoy todos hablan, pero tú profundizas. ¿Qué hay en ese electorado? Primero, ¿lo viste venir? Porque muchos dicen, no, vimos venir este electorado. ¿Y qué análisis has hecho? No, mira, yo creo que realmente hice un esfuerzo por no hablar de la campaña y tanto de la elección, ¿no? A mí lo que me tiene más preocupado y ocupado, digamos, es un poco tratar de entender cómo se está transformando la sociedad, no solo en Chile, sino a nivel más bien regional. Y una de las cosas que venía observando, sin haber visto venir a Parisi tan claramente, y en cierto sentido yo creo que lo de Parisi es más bien coyuntural. O sea, a mí me interesa más, digamos, el fenómeno que está por detrás y ese electorado que puede votar hoy por Parisi y puede votar mañana por otro tipo de candidato. Que tiene que ver con... esto es como tentativamente lo he llamado como erosión estatal desde abajo, ¿sí? Que son una serie de fenómenos que yo vengo observando en países que tenían, digamos, estados relativamente fuertes y presentes a nivel local, en un contexto regional donde eso es más bien excepcional, como Argentina, Costa Rica, Chile, Uruguay, ¿sí? Y que lo que he ido observando en el trabajo de campo, digamos, en distintas inserciones, digamos, de terreno, es formas diferentes en las cuales, sobre todo los jóvenes, ¿sí?, empiezan a buscar alternativas fuera del Estado y fuera del mercado legal, formal, fuera de la promesa educativa y el logro educativo. O sea, cuando empezamos a hablar de ese mundo desafectado, dicen algunos, individualistas, dicen otros, enradiado con la política, también se señala, en todos estos epítetos tú dices, no, eso es la superficie. Lo de fondo, dices tú, quiero entenderlo, no es si es capitalista o no capitalista, sino que estamos hablando de un Estado que retrocede para dar paso a un mercado, pero que no nos damos cuenta que son mercados ilegales. Y que en esos mercados ilegales se socava finalmente el sistema democrático. ¿Eso? Sí, o sea, yo creo que el argumento causal todavía no está claro, digamos. Yo lo que veo, digamos, es un avance en paralelo de dos cuestiones, ¿no? Más allá de si son ilegales, informales, digamos, o qué hacen respecto a la democracia, que tiene que ver con, por un lado, una serie de mercados ilegales, informales, que han ido avanzando no solo en América Latina, sino a nivel global, y que se han vuelto, digamos, un fenómeno bastante imparable, ¿no? En un contexto de enlentecimiento económico, en un contexto en el cual los mercados tradicionales tienen dificultades para generar empleos de buena calidad y que generen retornos
que a la gente le hagan sentido en términos de su aspiración de consumo, ¿no? O sea, por un lado. no espera que el Estado provea esos servicios, sino que se los... Por un lado, los mercados están crecientemente dualizados, ¿no? Proveen muy buenos empleos a unas minorías acomodadas, pero dejan mucha gente fuera, por lo menos en términos del tipo de inserción laboral que la gente hoy busca, ¿no? Y por otro lado, esos sectores, sobre todo los sectores populares que eventualmente en el pasado tenían al Estado y esperaban del Estado, ¿sí? Una serie de prestaciones, ¿sí? Hoy, luego de 30, 40 años desde las transiciones a la democracia, de promesas frustradas, de llegada del Estado que eventualmente está ahí, no es que el Estado no esté, pero no logra competir ni por la imaginación de la gente ni por el bolsillo de la gente con las oportunidades que proveen otro tipo de actividad, la gente empieza a decir, bueno, sáquenme el Estado o básicamente salen con los pies del Estado. En nuestras sociedades latinoamericanas, los sectores medio, altos, salieron del Estado hace mucho tiempo. Y esa es parte de los problemas que tenemos con los bienes públicos, ¿no? O sea, quienes pueden en América Latina privatizar su salud, su educación, su seguridad, lo hacen. Y lo hacen hace mucho tiempo. Y eso había dejado entrampados a los sectores populares en esta prestación estatal de menor calidad relativa, ¿sí? Lo que hoy vemos, digamos, que se manifiesta de distintas formas en cada país es que esa gente ya no espera por el Estado, ya no espera por la política, ya no cree en la promesa de la política. Básicamente opta por autoproveerse, ¿sí? Mediante otros mecanismos, o digamos también opta o prefiere provisiones que generan actores no estatales que están en el territorio, eventualmente compitiendo con el y esa Estado. es una advertencia que tú, Juan Pablo Luna, vienes haciendo hace un rato largo. En tu último libro, Democracia Muerta, que tú le pusiste signo de interrogación, pero cuando uno lo lee, lo sacaría, es más una afirmación que una pregunta, sí, en la radiografía que tú haces. Hay un tema acá porque finalmente lo que está de fondo es como que tú dijeras, la educación es una palanca, la palanca de la movilización, del ascenso, y que eso estaría hoy día, ¿no es cierto?, en retirada o siendo muy frustrante para la ciudadanía. Y en eso tú pones el foco sobre la izquierda y la derecha, es decir, hay para ti una mirada muy crítica respecto de cómo el sistema político responde a esta sociedad que tú describes. Sí, el punto es el siguiente, o sea, hoy día la capacidad del Estado de moverle la aguja a sectores relevantes de la ciudadanía es mucho menor, ¿no? Y es mucho menor por debilidades del propio Estado, por frustración histórica, por estos otros actores que compiten con el Estado y que proveen alternativas de salida que no había. Esto hace, digamos, que las palancas tradicionales desde las cuales nosotros pensamos, por ejemplo, la movilidad social, ¿sí? O la incorporación social, ¿no? O sea, en movilidad social uno puede pensar y piensa directamente en educación y podemos hablar de eso y lo que está pasando en ese sentido, pero pensemos, por ejemplo, en vivienda, ¿no? En el momento que tradicionalmente en Chile la gente se tomaba terrenos, ¿sí? Muchas veces en base a una organización social preexistente, muchas veces con vinculaciones con sectores políticos. Se organizaban, tomaban el terreno y el paso siguiente era formar un comité de vivienda y postular a un subsidio del Ministerio de Vivienda, ¿sí? Hoy una parte significativa de chilenos opta por comprar terrenos en una toma criminal o en un loteo brujo, ¿sí? Esas tomas están organizadas muchas veces por pequeñas bandas de crimen organizado que cierran el terreno, lo urbanizan, lo lotean, venden el sitio y proveen seguridad y algún otro bien y lo público, controlan. ¿sí? A esa gente
que se va a vivir a esa toma, ¿sí? Ya no le interesa el subsidio del Ministerio de Vivienda. Entonces tú ves a un ministro de Vivienda que antes tenía, digamos, como manija, digamos, como algo que proveer y que le hacía sentido a la ciudadanía, que ya la gente no lo está demandando, ¿no? Entonces, parte de lo que sucede con este proceso de erosión estatal y de salida del Estado es que la política, los políticos se quedan con menos capacidad de actuar sobre la vida de la gente. Ahora, y eso es una política menos valiosa, menos interesante. Ya, pero tú miras Chile, estudias Chile y también miras la región, miras el mundo. El aterrizaje de movimientos de derecha más ultra o de extrema derecha, como se le llama, trae aparejado también, ¿no es cierto?, nuevos modelos para intervenir en esta realidad que tú describes. Lo estamos viendo con Javier Milei en la Argentina. Bueno, en Chile no sabemos quién va a ganar, pero José Antonio Kast y esa derecha, ¿no?, la de Chile Vamos, tienen, ¿no es cierto?, la mayor chance de ganar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce eso como si uno en la vida cotidiana de las personas? O sea, yo creo que ese ¿Por tipo qué gana la extrema derecha? Ese tipo de liderazgo, por un lado, creo que para leer la política en América Latina hoy hay que pensar más bien en péndulos, ¿no? O sea, pierden los oficialismos y ganan las oposiciones. Estamos en un momento donde, y a nivel global también, el péndulo hoy favorece más bien a las derechas y a las nuevas derechas radicales, ¿no? ¿Por qué hace sentido, me parece, digamos, ese tipo de mensaje? Básicamente porque de alguna manera se articula bien con esta visión de la sociedad de que el Estado falló sistemáticamente durante mucho tiempo, ¿no? Y además alimentó o sirvió a esta figura de la casta política, ¿sí?, que eventualmente se benefició de las prestaciones estatales, de las prebendas estatales, sin que a la gente le llegara mucho, ¿no? Y ese es un relato que hace sentido a mucha gente, y hace sentido porque tiene que ver con también lo que ha sido la vivencia de la sociedad. Yo en esa nota que vos citabas de tercera dosis pongo un link a una entrevista a una sindicalista argentina que es el sindicato de prostitutas argentino, ¿no? Y ella dice, bueno, ella es peronista, tiene una visión política, digamos, y una articulación de su discurso político que no la tienen muchos de nuestros políticos hoy, ¿no? Y vale la pena escucharla. Y ella lo que dice es, la política es un cumpleaños al cual nosotros no estamos invitados, ¿no? Y cuando el Estado llega a interactuar con nosotros, llega con una cantidad de ineficiencias, de trabas burocráticas, de discrecionalidad, ¿no? Que al final no nos queda otra que autoproveernos, digamos, de soluciones que son parches, ¿sí?, que nos permiten seguir viviendo hasta mañana, ¿sí? Pero el Estado y los políticos están muy lejos, están muy desconectados de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y yo creo que eso hace sentido a mucha gente porque es parte de la realidad que hay que entender, ¿no? ¿Y eso es Kast, un caso, o eso es Parisi? Parisi, podríamos decir que fue una figura conectada y que recogió la falta de conexión o de sectores invisibilizados. Yo creo que hay rabia en muchos segmentos del electorado, ¿no? También es Kaiser, probablemente sea parte del voto de Kast, y probablemente parte de ese voto de Kast se sienta muy rápidamente defraudado por lo que Kast va a poder hacer cuando gobierne. Tal vez no, digamos, tal vez la gente esté, digamos, realmente y se entusiasme con un liderazgo que sea ineficaz, aunque performe mano dura, ¿sí? Porque esa demanda también está ahí y puede funcionar por un rato. Pero a mí o sea, yo creo que lo que siempre me llama de la atención, si queremos hablar de Chile
de esa desconexión. Pensemos que hace 6 meses, 8 meses, el discurso que circulaba en todos los medios era que la gente se había cansado de la inestabilidad, que había una vuelta hacia el centro, ¿no? Y que esta elección la definían Toá y Matei, ¿no? Sí. Ese era el discurso que circuló desde marzo hasta bien entrada la primaria, ¿no? Y no un discurso, no solo un discurso, fue un análisis y tesis políticas que dieron vuelta como con máxima fuerza, digamos. Y bueno, y el gobierno ha empujado la tesis de la normalización, ¿no? Y Chile Vamos empujó la tesis de la seriedad, los técnicos, la vuelta, digamos, al consenso. Todos perdidos. Bueno, eso es, ¿no? Entonces, cuando uno va y baja terreno, digamos, cuando escucha a alguno de los alcaldes, por ejemplo, estoy pensando en los alcaldes de Cerro Navia, de San Ramón, que han hablado estos días. Sí, el de San Bernardo. De San Bernardo, perdón. Vos decís, pucha, el nivel de desconexión es brutal, está ahí, ha estado ahí mucho tiempo, ¿sí? Y lo que no logramos cuadrar, ¿sí? Es cómo reconectar. Eso lo hace mejor Parisi, lo hace mejor Pamela Giles, lo hizo mejor Kaiser, ¿sí? Que obviamente, digamos, las candidaturas a las cuales tuvieron toda la atención de la prensa, pero mira, todas las columnas de opinión a favor, todos los equipos técnicos a favor. Sí, es verdad, estábamos en una nube probablemente, pero esa rabia, uno entiende que el llamado tiene que ver con la seguridad, con sectores populares que se sienten prisioneros de la seguridad, con territorios de alguna manera tomados por bandas, pero ahí también está todo lo otro que tú dices, ¿no? El tema de las oportunidades, de las promesas en educación que no se cumplieron, de jóvenes que empiezan a ser soldados de las bandas porque les parece que eso es mucho más, les da más rédito económico y quizás más estatus en la población que lo otro. O sea, no es solo no solo es porque quiero vivir seguro, es por todo lo otro que provee ese mundo informal. Sí, y ahí y algo que para mí es evidente, por ejemplo, en el caso de Uruguay, digamos, donde siempre estuvo muy presente la apuesta al fútbol como la salida, digamos, de la ruta, chicos, claro, la ruta no educativa hacia la prosperidad, ¿no? Hoy los mercados ilegales, que no solo son el narco, digamos, son otro tipo de cosas, ¿sí? Muchas veces y cada vez más fuertemente apalancados por plataformas tecnológicas, ¿no? Apuestas online, crédito online, OnlyFans en el caso de las niñas, muy centralmente, Sugar Daddy, digamos, este tipo de aplicaciones. Depende en cada país cuáles son los mercados más bullantes y más que generan más retorno o que generan esta ilusión de más retorno. Tampoco es que hay una falsa promesa también ahí, pero es una promesa que, aún siendo una falsa promesa, es mucho más creíble que la educativa, ¿no? Entonces, cuando yo hablo ahora, digamos, con educadores en Chile y en Uruguay, la situación es diferente. En Uruguay la gente deserta del colegio, ¿no? Los niños a los 12 años están yendo del colegio, 12, 13, 14 años. En el caso de Chile, los niños se mantienen en el colegio. Pero tú hablas con los profes y lo que te dicen es, vienen porque este es un espacio de socialización, ¿no? Pero no vienen por la educación, ¿no? Tenés profes que te dicen, bueno, en un contexto, digamos, de sector popular, más bien, digamos, niveles muy bajos, digamos, en términos socioeconómicos, te dicen, bueno, acá hay niñas que gastan, nos decía una profesora el otro día, que debe saber más o menos sobre ese tema, 100.000 pesos a la semana en cosméticos. Maquillaje, es como el tema hoy día de las caras. Y al mismo tiempo, otros profes te dicen, bueno, hay cabros que manejan una cartera de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. ¿Cabros de qué edad? En el colegio, 15, 16. ¿Y de dónde sacan esa plata? Bueno,
y que lo que hacen es prestársela a sus amigos que están apostando online, ¿no? Prestamistas, jóvenes prestamistas, sus compañeros. Sí, eso está pasando, digamos, y tiene, más allá, digamos, de nuevo, de lo ilegal, o de lo que tiene que ver, o lo importante acá es que eso es lo que está estructurando sueños de futuro a nuestros jóvenes, ¿no? Mientras nosotros, digamos, desde las élites integradas, seguimos pensando que la educación es una palanca fundamental para el desarrollo, ¿no? Que lo es en teoría, digamos, pero no está funcionando, ¿sí? Y que esa es la forma en la cual, por ejemplo, digamos, esos jóvenes van a poder tener un mejor futuro hacia adelante, ¿no? Entonces, esa desconexión de nuevo, ¿no? entre cómo pensamos la política pública, entre cómo esa política pública llega al territorio y cómo está compitiendo y siendo desplazada por alternativas que vienen, digamos, de este empuje de mercados ilegales y esta nueva realidad de las plataformas que proveen, digamos, futuros posibles, ¿no? Es lo que uno está viendo en toda la región. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Quizás es un prejuicio, pero la verdad es que el mundo de la izquierda, en su minuto la iglesia cayó, pero el mundo de la iglesia tenía tejido en esos sectores populares. La iglesia también convocó mucho en esos lugares. ¿Qué pasó con esa izquierda? ¿La izquierda también se desconectó? ¿La izquierda salió de su trabajo popular? ¿Salió de sus juntas de vecinos? Eso que para la izquierda era como su capital cultural y político. ¿Eso lo dejó? Yo hace 20 años, un poco más, que miro Chile en esos sectores y en relación a la política, y no he visto mucha izquierda en mucho tiempo. Lo último que vi en ese sentido fue la UDI Popular, ¿no? Y la UDI Popular, lo que te decía cuando hablabas con sus dirigentes es, nuestro modelo fue la democracia cristiana, ¿sí? Hay iglesia hoy en los sectores populares, hay mucha iglesia, una por cuadra, ¿sí? Pero es iglesia evangélica, mucho pentecostal, ¿sí? Y creo que le pasa a la Iglesia Católica lo mismo que le pasa a los partidos políticos y al liderazgo político nacional, ¿no? O sea, más bien es una iglesia que pontifica desde arriba, a veces desde redes sociales también, ¿no? Es la ilusión de las redes sociales y de la movilización por redes sociales, mientras, digamos, la iglesia evangélica le ha comido buena parte de la feligresía y de la organización a nivel popular. También ha pasado a nivel regional. Estando, esto es un fenómeno bien extendido en América Latina, pero lo que hace la iglesia evangélica es estar solucionando problemas a nivel local, ¿no? Con articulaciones que en algunos casos son bien llamativas. O sea, hoy hay, por ejemplo, en Brasil y en sectores de África, en algunos países africanos, un nuevo fenómeno que se llama el narcopentecostalismo, ¿no? Que tiene que ver con cómo, o la trayectoria de eso tiene que ver con la acción de los pentecostales en las cárceles, ¿no? Muchas veces con financiamiento estatal, porque funcionan muy bien pacificando cárceles, sacando gente del consumo, ¿sí? Y luego eso se estructura, al igual que otras bandas criminales en Brasil y en otras partes de la región. Desde la cárcel se proyecta el poder hacia el territorio, y hay un avance en paralelo en las cárceles y en el territorio de bandas que desarrollan control territorial en función de eso. Pero lo que entonces sigo sin entender, Juan Pablo, es por qué crece la ultraderecha. Porque creció Parisi. Parisi, futuro tuneado, como dices tú, quiere decir que le puso luz o recogió esa inquietud de esos ciudadanos. Pero ¿por qué crece una figura como Kast que a lo mejor está hablando mucho más a esos sectores más de la que no están conectados con esas realidades que tú dices? Bueno, yo creo que lo que hay en Chile es un giro conservador, ¿no? Todos los movimientos de revuelta en general producen una contrarrevuelta, ¿sí?
Yo creo que ese giro conservador en Chile cristaliza con el plebiscito de salida de la convención, y que se monta sobre dos preocupaciones ciudadanas que son centrales y que tienen que ver con, por un lado, el tema de la seguridad, donde hay una disociación enorme en Chile entre los niveles de victimización y los niveles de miedo al crimen. Y por otro lado, un resorte que tocan tanto Kast como Parisi muy centralmente es el tema migratorio y muchas veces la asociación falsa entre migración y criminalidad, ¿no? Y luego la oposición al gobierno, digamos, ¿no? Y en cierto sentido, digamos, la incapacidad que ha tenido este gobierno de, más allá de avances puntuales, más allá de lo que ha logrado, por ejemplo, en temas de seguridad, que yo creo que ahí hay logros interesantes, pero muy mal comunicados, muy mal gestionados en términos de cómo eso llega a la ciudadanía y pero cómo ahí, eso ahí se configura una derrota cultural importante, Juan Pablo, porque estamos hablando de una figura como Boric que llega a la moneda o llega al poder de la mano de una nueva generación política de izquierda. Tú los conoces bien, conoces a Boric, estuviste en conversaciones con ellos para entender cómo su pensamiento y su postura. La derrota de que te pueda reemplazar no solo no es la derecha de Piñera, sino que una derecha más ultra y con quien competiste en la elección anterior es una derrota de marca mayor, o no tanto. Estamos exagerando. Sí, yo creo que estamos, o sea, está por verse. Yo creo que hay que ver qué pasa con el próximo gobierno, ¿no? Y ha sido, digamos, la trayectoria de buena parte de las fuerzas políticas que logran llegar al gobierno y luego tienen muchos problemas para gobernar, ¿no? Es muy fácil ser oposición en este contexto, es muy difícil gobernar, y muchas veces lo que ha pasado, le pasó a Piñera, le pasó a gobiernos anteriores también, el lejos es mejor que el cerca, ¿no? Y el contraste con lo que viene después, al final termina favoreciendo a quienes salen trasquilados del gobierno. Tal vez Kast pueda cambiar esa trayectoria, pero ha sido la trayectoria que hemos vivido en este péndulo, digamos, que al mismo tiempo es como una espiral declinante en términos de cambios de líneas políticas. O sea, tenemos cambios, pero hacia un nivel de deterioro cada vez mayor de la política. Y lo último, tú arrancamos la conversación y tú me decías que no pensabas que Franco Parisi fuera un fenómeno como para quedarse, ¿no? Sino más bien no como está por verse, digamos. Sí. Pero como que representaba más bien la voz de un sector invisibilizado. Sin embargo, muchos dicen, bueno, si seguimos la trayectoria, Franco Parisi lleva 3 elecciones, ha ido al alza, ha ido capitalizando una postura. ¿Por qué podría salir de escena si solo crece? Mira, a mí, honestamente, si es Parisi o es otro, es una anécdota, ¿no? Hay que pensar cuál es el problema que tenemos de fondo, ¿no? A mí, honestamente, me tiene cansado y te he dicho que no varias veces a venir a hablar de contingencia política, en parte porque creo que estamos entrampados en un ciclo de quién va a ser presidente, qué dice la encuesta Academ del domingo, el otro domingo. O sea, estamos en esta pauta, digamos, de la contingencia de los personajes. ¿Frívola? ¿Sí? Muy liviana, muy frívola, ¿sí? En mi impresión. Y que nos distrae, me parece, de qué es lo que está por detrás, ¿no? Y qué es lo que hace que todos esos personajes que nos obsesionan, nos preocupan, que eventualmente nos hacen discutir todos los días, ¿sí? Terminan rápidamente fracasando una vez que llegan al poder, ¿no? Y siendo reemplazados, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, a mí ese circo no me motiva analizarlo, ¿no? Creo que... Pero cuando tú me dices los problemas de fondo, ¿cuál es el problema nuclear? Porque el problema de fondo, todos los países tienen múltiples problemas de fondo. El nuclear sería que la desconexión, el desacople total de un mundo político, una élite de la gran ciudadanía, la falta no de... es eso. Hoy yo creo que es al revés. Ya. La ciudadanía se desacopló de la política.
y ya no le interesa la política. Perfecto. ¿no? Y creo que el problema fundamental es cómo vos, dados los grandes los grandes problemas civilizatorios que tenemos hoy, ¿no? Cambio climático, cómo regulamos a las nuevas tecnológicas que son 5 o 6 magnates que hoy están concentrando niveles de ingreso inéditos en la historia de la humanidad, que tienen un poder fundamental. O sea, piensa lo que pasa cuando a Amazon se le caen los servidores. Hay un colapso de estructuras sobre las cuales todos nosotros necesitamos para funcionar. Y también un colapso mental, o sea, uno se vuelve loco, claro, total. ¿No? Esos son... nunca hubo tal concentración de nivel de poder y de recursos en tan poca gente, ¿sí? Tenemos un contexto global en el cual la institucionalidad multilateral que teníamos para manejar los conflictos se nos ha deteriorado, y una lucha hegemónica entre China, Estados Unidos y sus aliados, digamos, que está recomponiendo, digamos, la geopolítica mundial. Y en ese contexto Chile tiene que pensar, y los países en América Latina tienen que pensar y cuadrar un modelo de desarrollo, un modelo de inserción en ese mundo y en ese capitalismo que le permita generar crecimiento económico, empleo, incorporación social a su ciudadanía, ¿no? Ya. Y ojalá hacerlo evitando la ley de la selva y el estado de naturaleza, ¿sí? Bueno, nos vamos a quedar con esa ley de la selva. Vamos a ver qué pasa en la elección de las próximas semanas y reencontrarnos. Te voy a dejar invitado a reencontrarnos a mediados del próximo año, cuando ya haya nuevo gobierno. Veamos quién y cómo avanza también esas propuestas. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.